de cine, documental hasta el momento. Soy antropóloga de Argentina. Mi primera carrera fue la antropología, en verdad, y comencé, digamos, a trabajar con el cine a medida que iba avanzando en la carrera, y empecé a la vez a filmar, o sea que mi tesis de licenciatura se realizó ya con una película, y después mi beca de investigación también fue un trabajo vinculado teóricamente con el tema de del aporte de los medios audiovisuales en la investigación social, de movimientos sociales, y bueno, y posteriormente a esas dos películas iniciales que estuvieron muy ligadas con la carrera de antropología que yo estaba estudiando y en la que estaba trabajando, también realicé la película Trelew, que fue mi primer largometraje documental. ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer esta película? ¿Cuál fue tu inspiración? Bueno, en el caso de las tres películas, o sea, las tres películas hablan de alguna manera de historias que no han sido contadas por la historia oficial en nuestro país. La primera es sobre unos presos que se llaman los presos de Bragado, es sobre unos presos anarquistas detenidos en el año 30 en la ciudad de Bragado, acá en la provincia de Buenos Aires. La segunda habla de una huelga de obreros de la construcción naval, de la construcción y reparación de barcos, de buques de gran calado. Y Trelew es la historia ya de un grupo guerrillero, digamos, de los 70, de varios grupos guerrilleros que están detenidos en un penal de máxima seguridad y planean una fuga masiva de ese penal. Yo creo que en los tres casos, y también en Trelew, sobre lo que me preguntás, un poco me animó la idea de contar y de hacer un aporte y de contar historias de esas que no están contadas en la escuela, de las historias que tienen más que ver con sectores de nuestra sociedad que están oprimidos o que están invisibilizados de alguna manera, ¿no? Y bueno, esencialmente con Trelew, Trelew es una historia que para el desarrollo de la historia política de la Argentina en los años 70 fue muy intensa. Es decir, a partir de Trelew, que específicamente trata la historia, como te decía, de la evasión de un penal de máxima seguridad que está en la Patagonia Argentina, en el medio del desierto, y donde estaban confinados presos políticos sindicales que provenían de lo que en este país se conoció como el Cordobazo, que fue un levantamiento popular muy importante en la ciudad de Córdoba, esto en el año 69 digo. Y también había presos integrantes de organizaciones armadas revolucionarias como la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, o el Ejército Revolucionario del Pueblo, y montoneros. Es decir, estas tres organizaciones inician este plan de fuga con el fin, por un lado, de devolver a la militancia a sus cuadros que estaban detenidos, y por el otro lado, con el fin de presionar a la dictadura militar de entonces, que estaba a la cabeza de esa dictadura el general Lanusse, de forzar la reapertura democrática, es decir, las elecciones, en un país donde el peronismo estaba proscripto desde hacía 17 años, ¿no? De alguna manera, te decía, la motivación tiene que ver con que, bueno, el final de la película tiene que ver con un fusilamiento de 19 en realidad, de recapturados en esa fuga. Más que recapturados, bueno, ellos finalmente entregan las armas y deciden entregarse cuando ven que no tienen posibilidad de evadirse en el aeropuerto, o sea que ellos negocian con el juez, negocian la presencia de la prensa, la presencia de un médico, y a la semana son fusilados en las puertas de sus celdas en una base de la Marina, ¿no? Digamos que este episodio que termina con este final tan trágico, de alguna manera anticipa lo que va a venir después de una manera mucho más sistemática, con la dictadura del año 76 en adelante, es decir, donde ya el Estado se propone la eliminación física de los opositores políticos y de grandes sectores populares mediante la desaparición, la tortura, y todo lo que, bueno, conocemos que pasó en este país, que fue muy trágico, con un saldo de alrededor de 12.000 presos políticos, de 30.000 desaparecidos y de miles de exiliados, ¿no? Y además de niños robados. Es decir, que Trelew de alguna manera funciona como una especie de aviso previo de lo que va a venir, y habla también y construye también de algún modo
la figura del desaparecido, del preso político, del exiliado, desde un lugar más político. Es decir, ¿por qué nos interesó contar la historia de Trelew? Porque la historia de Trelew la protagonizan precisamente jóvenes que deciden tomar las armas para hacer la revolución, es decir, que deciden conscientemente ser partícipes de un protagonismo político en nuestro país. Entonces, a la luz de lo que en los años 80 en la Argentina se había ido construyendo una figura más vinculada con la idea de la víctima del terrorismo de Estado, Trelew permite contar una historia con un agenciamiento político mucho más fuerte para esa generación. Esto implicó mucha dificultad en su momento, cuando empezamos a hacer la película, porque hablar de Trelew no era hablar de víctimas, era hablar, sí, de víctimas en el sentido de que fueron fusilados impunemente en las puertas de sus celdas, pero por el otro lado, sí hablar de un grupo de personas que habían decidido conscientemente participar en la transformación de nuestro país, ¿no? Bueno, esta fue, digamos, quizás una de las motivaciones más conscientes que yo tuve para encarar el proyecto. Y por otro lado, a nivel más sensible y menos intelectual, por decirlo de alguna manera, mi padre fue militante popular también, militó en el Partido Comunista, fue obrero de la construcción, albañil, y murió en el año 73, apareció muerto al costado de una vía en la estación una estación de trenes del conurbano bonaerense, aquí cerca de la capital. Esto fue en el año 73, y de algún modo yo creo que, bueno, esa experiencia personal y muchos aspectos de la historia de Trelew que son aspectos muy sensibles vinculados con esta sorpresa que a uno le sucede, es decir, cómo una mamá que tiene a su hijo que tiene 19 años preso en Rawson y vive en Córdoba o vive en Salta o vive en el Chaco y se tiene que atravesar a veces 2.000 y pico de kilómetros o 3.000 kilómetros para llegar hasta el penal de Rawson a ver a su hijo, pasar un día y volver en un micro, en caminos de ripio, de tierra. Es decir, cómo era esa experiencia de los seres queridos alejados, de todo lo que sucede en el pueblo a raíz del establecimiento de este penal como penal de máxima seguridad, cómo es que esta población local empieza a organizarse, empieza a ser solidaria con los presos, con los propios familiares que venían de tan lejos. Es decir, esas historias que son más pequeñas, que tienen que ver con situaciones de mayor intimidad, que la historia más macro política de nuestro país, fueron las cosas que en verdad a mí me sensibilizaron y me hicieron que yo necesitara tomar un compromiso con la historia del año 72, pero por la propia gente que hoy sigue viva, que hoy sigue con deseos de transformación y que hoy sigue también llorando sus muertos y tratando de ver cómo, digamos, cómo se convierte ese dolor en acción, ¿no? Y cómo se sigue adelante. O sea que hay algo reflejado de tu historia en ese documental. Por lo que me contabas de lo de tu papá. Sí, yo creo que cuando uno hace una película o cuando uno hace películas que son películas de autor, que uno las hace porque necesita contar una historia, que uno se propone más el fin de expresarse y de expresar algo con mucha pasión y no tanto colocar esto en el mercado, digamos, que esto pasa como en una segunda opción que necesito, sí, claro, para poder seguir filmando otras películas, pero donde uno en realidad su decisión de filmar pivotea más en una necesidad interior. Yo creo que todas las películas que hacemos hablan de nosotros en un punto, o los temas que elegimos son temas que nos permiten hablar de nosotros. Yo creo que todas las que hice hablan de mi papá, en este sentido que es un tema importante en mi vida. Los presos de Bragado, como te contaba, una historia de una huelga obrera, y finalmente Trelew, que yo sospecho que en los últimos años de su vida mi padre puede haber tenido alguna vinculación con grupos más radicalizados, para decirlo de algún modo. Hace que sí, que efectivamente, digamos, a través de todos estos relatos, yo de alguna manera lo que estaba haciendo, sin pensarlo, sin darme cuenta, es ir armando y construyendo la identidad de un padre que perdí yo siendo muy, muy niña, ¿no? La próxima película, que es una película de ficción, habla de él, digamos, es como
y yo lo siento como terminar de armar una caja, digamos, con las cosas de mi papá, ¿no? O sea, es como una necesidad de contar algo de su historia en una película que no va a ser documental, que va a ser de ficción, que va a estar más vinculada con lo onírico, con lo que sueño que mi padre puede haber sido, con su vínculo conmigo en la infancia, y donde lo político en verdad es un telón de fondo que permite contar una historia más humana, que habla de las consecuencias que tienen a nivel subjetivo y de la vida diaria para uno perder un papá, ¿no? Perder un ser querido, pero que tiene más puesto el acento en lo íntimo que en lo otro, que en la historia más grande y más social, política, ¿no? Pasando a otro tema, te quería preguntar, ¿cómo ves tú a las mujeres liderando estos proyectos, como tú has hecho tus películas con esfuerzo, con sacrificio? ¿Cómo ves tú el papel de la mujer ahí, pues en Latinoamérica yo sé que no hay la industria como en Hollywood, para decirlo así, pero tú cómo ves a la mujer como papel, como realizadora audiovisual, como directoras, como guionistas, cómo ves a la mujer en el cine? Bien, yo veo que la mujer en estos últimos años ha cobrado un protagonismo muy importante en el cine. Hay muchas más directoras, hay más guionistas, hay más productoras. Yo creo que con los varones compartimos muchas cosas, ¿no? Y que a veces tiene que ver más con la sensibilidad que con el género, las miradas, ¿no? Pero no obstante, a mí en lo personal, aunque a veces yo lo siento de ese modo, es decir, siento que puedo compartir un universo enorme con una mujer y con otra a lo mejor no, y a lo mejor encuentro un varón con quien abro el mismo idioma y de pronto miro las cosas con la misma luz, o tengo los mismos sueños o maneras de narrar que son parecidas. Sin embargo, a mí me sucede mucho que mucha gente me ha dicho que, por ejemplo, Trelew es una película hecha por una mujer, y que eso se nota. No digo, cuando uno está fuera de eso y se aleja de su obra, a lo mejor otra persona puede descubrir en esa narración cuáles son los aspectos que tienen que ver con lo femenino, que yo creo que están seguramente. Y que está bueno que estén, porque eso genera una diversidad en la manera de mirar, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos un enorme tesón, ¿no? y una enorme fuerza. Es decir, no que los varones no la tengan, pero creo que en nuestra cultura occidental hemos sido muy sopapeadas, nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, y creo que el nivel de exigencia que se nos ha planteado en la historia a las mujeres nos hace muy fuertes, y hacer una película es para alguien que es muy fuerte. Es decir, películas como estas, que uno a veces tiene que empujar un proyecto durante años, que uno tiene que combinar ser mamá, coser la bolsita del jardín, bordar el guardapolvo, salir a trabajar, traer el pan, además filmar una película y además ser creativa y además encontrarle la vuelta y los recursos. A veces con la mirada de los varones, compañeros, que les cuesta entender que uno está vinculado con esa pasión a tal grado como lo está vinculado con los propios hijos, con ese lugar materno que pareciera que sí nos es, digamos, tenemos derecho a eso, ¿no? Y yo creo que para las mujeres pelear ese lugar en el cine es fuerte, porque es una profesión de mucha absorbencia, porque además uno, cuando hace una película de esta manera en la que hablábamos, se apasiona mucho, se entrega mucho, y ese deseo de estar involucrado en el proyecto tiene un lugar que pasa a ser también central para uno. Por lo menos esto es lo que a mí me sucedió. Entonces, para mí era tan grato hacer la película como criar mi hijo, digo, y no podía concebir una cosa sin la otra, ¿no? Y pienso que eso nos da un plus. Creo que nos da un plus de pelea que es interesante. Y acá, por ejemplo, en Argentina, el papel de la mujer en el cine, ¿cómo se está viendo ahora? En la Argentina, bueno, ha habido muchas mujeres realizadores que han surgido y que han realizado películas con mucha trascendencia y con mucho éxito afuera y en los festivales internacionales. Yo creo que hoy día una mujer dirigiendo
no tiene ninguna desventaja respecto del varón. Esa es la sensación que me da. Por supuesto, bueno, imagino que habrá temas y temas, también los temas a veces todavía, no tanto a nivel, creo, de la financiación de una película, pero sí al nivel de la realización. Bueno, yo creo que hay temas en los cuales nos puede ser más sencillo y temas que nos pueden ser más complicados trabajar. Pero creo que nos hemos ganado un lugar, por lo menos en Argentina esa es mi sensación. Bueno, vamos a enviar un saludo desde Argentina a la Fundación Mujeres Audiovisual. La verdad es que estoy muy feliz de que la película vaya a estar en este festival en Colombia. Mi enorme deseo de poder participar en alguno de los eventos que puedan organizar ustedes, de conocernos, de compartir experiencias y bueno, de conocer más a la Fundación, que supongo que pivoteará en sus reflexiones en todo lo que hemos estado hablando recién, que tiene que ver con el papel de la mujer en este rol, que que nos hace crecer mucho. Así que un saludo enorme y las ganas de conocernos más de cerca.